¿Alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo? Que aunque hiciste lo correcto, fuiste traicionado, humillado o simplemente olvidado. ¿Te ha pasado que sembraste con lágrimas, pero nadie vio tu dolor? ¿Has esperado justicia y solo llegó el silencio? Y si te dijera que aunque parezca que Dios guarda silencio, Él ya está preparando una respuesta que va a sacudir tu historia desde las raíces mismas de tu alma? Y si te dijera que hay una verdad espiritual que la mayoría ignora, que al final de todo sufrimiento hay una justicia divina que no falla, no se atrasa y no se equivoca. Una justicia que viene del cielo, directa del trono de aquel que todo lo ve, todo lo pesa y todo lo restaura. Una justicia que cuando llega, no solo reivindica tu nombre, sino que transforma tus lágrimas en testimonio. Hoy vas a descubrir eso. Hoy vamos a caminar juntos por el sendero del dolor, la injusticia, el abandono, para que al final puedas ver cómo el Dios que prometió pelear por ti no ha perdido ninguna batalla. En los próximos minutos, conocerás principios escondidos en la palabra que te revelarán cómo Dios actúa cuando todos callan y por qué su justicia no solo te alcanzará, sino que te levantará. La historia de Nahara, una mujer marcada por el dolor, aplastada por la injusticia humana, olvidada por los hombres, pero honrada por Dios, nos abrirá los ojos a una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Prepárate, porque este estudio no es solo una reflexión, es una llave espiritual que puede abrir los cielos sobre tu vida. Porque quizás tú, como Nahara, también has pasado años esperando que alguien reconozca tu valor. Y el cielo quiere hablarte hoy. Pero este mensaje no es para todos, solo para quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu quiere decir a los que han sido lastimados por este mundo. Y te haré una promesa espiritual. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave que desbloquee una bendición dormida en tu historia. No te la puedes perder. Pero antes de comenzar este viaje juntos, quiero invitarte a hacer algo simbólico y espiritual. Comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. No es solo una frase, es una declaración de fe. Estás diciendo al mundo espiritual que decides creer que la justicia de Dios vendrá sobre tu vida. Dale me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan recordar que no están solos. YouTube entenderá que este contenido es importante y lo mostrará a otros hijos de Dios que claman por una señal. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No sabes cuántas personas usan este canal como apoyo espiritual diario. Muchos no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen con quién orar, pero tienen este espacio y tú puedes ser parte de esta comunidad de consuelo. Suscribirse, comentar y compartir no es solo apoyar un canal, es predicar el Evangelio con un clic. Imagina a alguien al borde de la desesperación que encuentra este video gracias a ti. ¿No es eso ser instrumento de justicia en manos de Dios? Así que, deja lo que estés haciendo. Apaga el ruido. Abre el corazón, porque estás a punto de descubrir cómo el cielo siempre responde y cómo Dios, al final, siempre hace justicia. Empezamos. José en Egipto, de esclavo a gobernador. Desde los tiempos antiguos, Dios ha dejado claro que su justicia nunca falla, aunque a veces parezca tardía. Y quizás una de las historias más impactantes de la Biblia que reflejan esta verdad es la historia de José, hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos. Movidos por la envidia, no soportaron ver la gracia que reposaba sobre él. Fue arrojado a un pozo seco, vendido como esclavo,
acusado injustamente por una mujer mentirosa, encarcelado y luego olvidado por aquellos a quienes él mismo ayudó. ¿Cuántas injusticias puede soportar un corazón fiel? José no hizo ningún mal. Su único error fue soñar, y por eso pagó un precio de dolor, traición y silencio. Tal vez tú, que estás viendo este video, te sientas identificado con esta historia. Tal vez también fuiste fiel, hiciste el bien, sembraste con amor, y aún así fuiste traicionado. Quizás también fuiste arrojado a un pozo emocional, vendido por los que más amabas, juzgado por cosas que jamás hiciste y olvidado por aquellos a quienes un día diste la mano. Pero el silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. Cuando llegó el tiempo perfecto, Dios movió cielos y tierra para sacar a José del anonimato. Y no solo lo rescató, lo exaltó frente a todos los que lo habían humillado. De esclavo, se convirtió en gobernador del Egipto. No fue por suerte, ni por influencias humanas, fue por pura justicia divina. Aquí hay una enseñanza poderosa para ti. Dios no olvida a los que fueron fieles en el valle. Él observa al corazón, que aún herido, sigue creyendo. Él honra al alma que, aunque cansada, continúa orando. La justicia de Dios puede parecer tardía, pero cuando llega, restaura, sana y enaltece. José no volvió a su antigua vida. No fue simplemente liberado. Fue vestido con ropas reales, recibió autoridad y fue puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y lo más impactante, cuando sus hermanos, los mismos que lo vendieron, llegaron ante él, José tenía el poder de vengarse, pero eligió perdonar. Esto nos revela otro principio eterno. Cuando Dios hace justicia, también sana tu corazón, para que uses el poder no para herir, sino para restaurar. ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu te está diciendo? Tal vez el propósito de tu sufrimiento no sea solo sacarte del dolor, sino prepararte para algo mucho mayor. Nahara también fue olvidada, silenciada. Pero Dios estaba escribiendo, en secreto, el momento de su justicia. No ignores este susurro celestial. El cielo no desprecia tus lágrimas. El silencio de ahora no es castigo, es construcción. Y cuando la justicia divina se manifieste, será tan clara, tan gloriosa, que hasta los que te juzgaron tendrán que reconocer la mano de Dios sobre ti. Pero esto no termina aquí, porque la historia de José es solo el inicio. En el próximo bloque, descubriremos una escena bíblica donde Dios responde incluso a los gritos que nadie escucha. La sangre de Abel clama desde la tierra. En la profundidad del Génesis, apenas comenzando la historia de la humanidad, se nos presenta una verdad impresionante. Dios escucha incluso lo que nadie más puede oír. Caín y Abel eran hermanos. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Abel lo hizo con sinceridad, con amor, con lo mejor de su corazón. Su ofrenda fue aceptada. Caín, en cambio, lo hizo sin entrega verdadera, y su sacrificio fue rechazado. La envidia nació, y luego el asesinato. Abel fue asesinado injustamente. Su cuerpo cayó al suelo, pero su justicia no fue enterrada con él. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. ¡Qué revelación tan poderosa! Aunque nadie escuchó su grito, Dios sí lo escuchó. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que ningún acto de injusticia contra ti pasa desapercibido en el cielo. Significa que incluso cuando el mundo guarda silencio, cuando nadie se levanta por ti, Dios oye los clamores que emanan de tu alma herida. La sangre de Abel no tenía voz humana, pero tenía voz espiritual, y esa voz llegó hasta el trono de Dios. Te han herido
y nadie salió en tu defensa. Te calumniaron y todos guardaron silencio. Fuiste desechado, olvidado, ignorado. Entonces, esta palabra es para ti. Tu dolor tiene eco en el cielo. Tu alma no está muda ante Dios. Tu clamor no se pierde en el aire. Dios confrontó a Caín, lo encaró, le mostró que la justicia no puede ser escondida bajo la tierra. Y aunque parezca que hay personas que siguen su vida después de hacerte daño, el tiempo no borra el juicio divino. El tiempo solo prepara la escena perfecta para que Dios actúe. Porque Él no solo escucha, Él responde. Querido oyente, hay una dimensión espiritual donde se registran cada lágrima, cada traición, cada palabra que te hirió. Y así como la sangre de Abel fue tenida en cuenta, también lo será tu integridad, tu silencio, tu fidelidad en medio de la injusticia. Este mensaje debe penetrar en lo profundo de tu ser. Tu historia aún no terminó, y Dios no ha dicho su última palabra. Y si hoy sientes que has sido herido como Abel, recuerda, el cielo está atento a tu causa. El juicio divino no actúa por impulso, actúa por propósito, y cuando llega, lo transforma todo. Así como en la historia de Nahara, donde la vida parecía injusta y cruel, pero Dios estaba escribiendo una redención silenciosa. Así, también, en tu vida se está gestando una respuesta celestial. El cielo jamás será cómplice de una injusticia. Lo que hoy sangra en ti, un día hablará de gloria. Pero aún hay más. En el siguiente bloque, te mostraré cómo Dios no solo escucha, sino que se levanta en defensa de los inocentes, aunque todo parezca perdido. Esther. Cuando el cielo conspira en secreto para exaltar a los que fueron humillados, ¿has sentido alguna vez que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas, y que no tienes poder para cambiar nada? Pues escucha con atención, porque lo que vivió Esther puede ser el espejo profético de lo que Dios está por hacer contigo. Esther era una joven huérfana. Nada en su vida indicaba que sería protagonista de un gran destino. Había sido llevada al palacio por una orden del rey, pero estaba rodeada de enemigos, secretos y traiciones. En especial, uno, Amán, el enemigo del pueblo de Dios. Este hombre tramó un plan macabro. Quería exterminar a todos los judíos. Tenía poder, tenía influencia y parecía estar ganando. Esther, como parte de ese pueblo, se encontraba en peligro. Pero había algo que Amán ignoraba. Dios ya había posicionado a su instrumento en el lugar estratégico para frustrar la injusticia. ¿Lo ves? Mientras el enemigo levantaba la horca para destruir, Dios ya estaba preparando la exaltación de su hija. Mientras el plan maligno se desarrollaba, el cielo ya tenía escrita otra historia, una historia de redención. Querido oyente, a veces sientes que tus enemigos llevan ventaja, que tienen los recursos, el poder, las conexiones, que nadie te escucha. Pero escucha esta palabra espiritual. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama estrategia. Esther no reaccionó por impulso. Ella buscó dirección divina. Ayunó, oró, esperó el momento exacto. Y cuando habló, el cielo habló con ella. El rey la escuchó. El plan fue expuesto, y el mismo Amán fue colgado en la horca que había preparado para otro. ¡Qué justicia más perfecta! El mismo escenario que el enemigo levantó para destruir fue usado por Dios para glorificarse. Y en tu vida puede ser igual. Esa trampa que te tendieron en el trabajo, esa calumnia en tu familia, esa traición que casi te rompió el alma, todo eso puede ser convertido por Dios en una plataforma de honra. Pero hay un detalle crucial. Esther no olvidó su identidad. Ella era reina, sí, pero primero
era hija del pueblo de Dios. Y tú también. No importa cuán insignificante te hayan hecho sentir, eres hijo, eres hija del Rey. Hoy, el Señor te dice, yo ya te he posicionado. Aunque no lo veas, ya estás en el lugar estratégico. No huyas, no te escondas, no te desesperes. Yo soy quien pelea por ti. Y mi justicia no falla. El mal puede planificar, pero Dios tiene la última palabra. La injusticia puede levantar horcas, pero el cielo prepara coronas. Y cuando Dios actúa, todo se da vuelta a favor del justo. ¿Puedes creerlo? Porque la historia de Nahara también nos muestra eso. Alguien que parecía olvidada, pero que ya estaba en el centro del plan divino. Y así como Dios usó el sufrimiento de Esther para posicionarla en el lugar de su destino, también puede usar tu dolor como camino hacia tu propósito. Y aún hay una enseñanza más profunda. En el próximo bloque, verás cómo la paciencia, en medio de la injusticia, puede ser la mayor prueba de fe y el camino directo a una victoria sobrenatural. Job, cuando el dolor parece injusto, pero la justicia de Dios está en camino. Y si te dijera que el sufrimiento que estás atravesando no es un castigo, sino una siembra para una doble recompensa. A veces, en el corazón del creyente fiel, nace una pregunta dolorosa. ¿Por qué a mí, Señor, si he caminado en rectitud? Y esa pregunta resonó también en los labios de Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que de un momento a otro lo perdió todo. Job no solo fue herido en sus bienes, sino en lo más sagrado, sus hijos, su salud, su honor. Los amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. El cielo parecía en silencio y el corazón de Job sangraba. Pero aquí está la enseñanza divina. Cuando todo parece estar en contra del justo, Dios ya ha escrito el final de esa historia. Y es un final de gloria. El sufrimiento de Job no fue en vano. Su paciencia fue un testimonio para las generaciones. Su fe en medio de la oscuridad fue más poderosa que 1000 sermones. Y al final, ¿qué hizo Dios? Le devolvió el doble, doblemente bendecido, doblemente restaurado. Pero aún más, Job conoció a Dios de una manera que antes no había experimentado. Él mismo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Puedes imaginar lo que es eso? A veces las temporadas de injusticia no vienen para destruirnos, sino para revelarnos quién es Dios en profundidad. Y eso puede estar ocurriendo contigo también. No todo sufrimiento es injusto. A veces es el crisol donde se purifica el oro. A veces es el silencio antes del milagro. A veces es el terreno donde florece la fe más verdadera. Escucha esto con el corazón. Dios no es ciego a tu dolor. Él ve cada lágrima que has derramado en secreto. Él conoce cada noche en la que te sentiste olvidado. Y Él ha anotado todo para devolvértelo en bendición multiplicada. El enemigo pensó que Job renunciaría a su fe, pero no lo hizo. ¿Y tú? Seguirás confiando, aunque aún no veas la respuesta. Recuerda esto: la fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando el alma está rota. Y aún así, decide adorar. Y esa fe, amigo mío, es la llave que activa la justicia divina. Así como Job fue vindicado, restaurado y elevado, tú también puedes serlo. En la historia de Nahara hay ecos de Job, una vida aparentemente olvidada por el cielo, pero que en realidad estaba siendo observada con atención divina. Y cuando el tiempo fue perfecto, el cielo actuó con poder. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque descubriremos cómo las lágrimas derramadas en secreto pueden ser convertidas por Dios en un testimonio público de victoria. Las lágrimas que
que Dios recoge. Ana, la mujer que lloró en secreto y fue escuchada en lo alto. ¿Alguna vez has llorado tanto que ni siquiera podías orar con palabras? ¿Alguna vez sentiste que tu alma gritaba en silencio, esperando que el cielo respondiera? Así estaba Ana, una mujer humillada por su esterilidad, una mujer de fe, pero herida por la burla constante de Penina. Cada año iba al templo y cada año regresaba sin respuesta, hasta que un día su dolor se volvió oración. Y su oración, aunque sin voz, fue oída por el Dios que escucha incluso los suspiros. Ana no tenía más fuerzas, pero en su llanto, ella soltó lo que quedaba de su corazón, y esa entrega total fue su llave. El sacerdote Elí la malinterpretó, pensó que estaba ebria. ¿Te das cuenta? Hasta los hombres de Dios pueden no entender tu dolor, pero Dios, Él sí lo entiende. Dios vio en Ana algo que los demás no vieron. Una mujer quebrantada que ya no pedía desde el ego, sino desde el alma. Y entonces, el cielo se movió, su vientre fue abierto, su vergüenza fue retirada, y no solo tuvo un hijo, tuvo al profeta Samuel, un niño consagrado, un instrumento de justicia y voz de Dios para una nación. Puedes verlo ahora. Las lágrimas de Ana no fueron un símbolo de debilidad, fueron semillas, y Dios recogió cada una de ellas. Lo mismo ocurre contigo. Quizás has orado por años. Quizás nadie ha visto tu sufrimiento. Quizás fuiste malinterpretado, rechazado o incluso ridiculizado. Pero si tus lágrimas han sido ofrecidas en el altar, déjame decirte esto con convicción. Dios las ha recogido una por una. En el Salmo 56, 8, David declara: Tú has contado mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¡Qué promesa tan gloriosa! Dios tiene memoria de tu llanto. Y no solo eso, tiene planes para responderte con abundancia. Ana no solo recibió un hijo, recibió honra, recibió propósito. Y su historia fue escrita en la Biblia para recordarnos algo eterno. Ninguna lágrima derramada en fe es en vano. ¿Te das cuenta cómo esto se conecta con la historia de Nahara? Ambas sufrieron en lo oculto. Ambas fueron juzgadas. Ambas fueron malinterpretadas. Pero ambas fueron vistas por el cielo. Y cuando el cielo responde, lo hace de forma que cierra bocas, abre caminos y restaura dignidad. No te rindas. Tu clamor silencioso no ha caído al vacío. Dios está gestando una respuesta que irá más allá de lo que pediste. Y en el próximo bloque, veremos cómo, incluso cuando el mundo te borra el nombre, Dios te escribe en su historia. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver tu pasado. Dios no se olvida de tu nombre. La vindicación de Mefiboset. ¿Alguna vez sentiste que tu valor fue borrado por lo que te ocurrió? ¿Has vivido alguna injusticia que te dejó en el suelo, no solo física, sino emocionalmente? ¿Te han hecho sentir que ya no mereces nada, que no tienes lugar, ni nombre, ni propósito? Entonces escucha con atención, porque esta historia puede ser un espejo de tu alma. Mefiboset era nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, el fiel amigo de David. Era parte de la casa real, criado entre privilegios y futuro. Pero cuando la desgracia cayó sobre su familia, fue huido, olvidado. Y en esa huida, cayó y quedó lisiado de ambos pies. Un niño que no pidió nacer en una guerra. Un inocente que pagó el precio del error de otros. ¿Te identificas? Fue llevado a Lodebar, un lugar cuyo nombre significa sin palabra, sin promesa, sin pasto. Una tierra árida, silenciosa, donde lo que reina es el olvido. Allí vivió durante años, sin nombre, sin derechos, sin esperanza. Pero lo que Mefiboset no sabía era que había un pacto sobre su vida. Un pacto
que no fue hecho por él, sino por su padre Jonatán con David. Y ese pacto, aunque él no lo conocía del todo, Dios sí lo recordaba. Un día, el rey David preguntó: ¿hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Puedes imaginarlo? El rey preguntando por alguien olvidado, el palacio preguntando por alguien escondido, el cielo preguntando por ti. Siba, un sirviente, respondió: sí, hay uno, lisiado de ambos pies. Ni siquiera mencionó su nombre, solo su condición. Así como a ti tal vez te han etiquetado por tu fracaso, tu trauma, tu enfermedad, tu pasado. Pero David dijo: tráelo a mí. Y Mefiboset fue llevado al palacio, temblando, inseguro, esperando juicio, pero encontró gracia. El rey lo miró con amor, le devolvió todas las tierras que eran de su padre, le asignó servidores y decretó que desde ese día comería siempre a su mesa, como uno de los hijos del rey. ¡Qué imagen tan poderosa! De Lodebar a la mesa del rey, de olvidado a honrado, de roto a restaurado, de invisible a heredero. Y así es contigo. Aunque hayas vivido años en Lodebar, aunque tu historia parezca marcada por el dolor, el olvido o la parálisis emocional, Dios no ha olvidado tu nombre. Quizás otros solo te ven por tu caída, pero el Rey te ve por el pacto, un pacto sellado por sangre, no la de Jonatán sino la del Cordero. Y ese pacto exige misericordia. Ese pacto abre puertas. Ese pacto reclama justicia a tu favor. ¿Puedes entender ahora lo que Dios está haciendo contigo? Como con Nara, como con Ana, como con Mefiboset. Él está trayendo tu nombre de vuelta al palacio, y no para que te quedes como un sirviente más, sino para que te sientes a su mesa, como un hijo, como una hija, como alguien que nunca fue olvidado. No importa cuántos años hayas pasado lejos, no importa cuán roto estés, el Rey te llama por tu nombre, y en el próximo bloque verás cómo incluso las cenizas de tu historia pueden ser usadas por Dios para levantar un testimonio que impacte a otros. Dios transforma las cenizas en corona. La historia de Esther y el juicio revertido. Hay momentos en los que parece que el mal tiene la última palabra. Días en los que el enemigo avanza con fuerza, seguro de que nadie lo detendrá. Instantes en los que la sentencia ha sido firmada y ya no hay escapatoria. ¿Has sentido alguna vez que alguien planeó tu destrucción? ¿Has sido víctima de la envidia, la manipulación o el abuso de poder? ¿Te hicieron daño sin que pudieras defenderte? Entonces, esta historia es para ti. Y no es solo una historia, es una promesa profética. Esther era una mujer huérfana, sin padres, sin protección, criada por su primo Mardoqueo. Era hebrea, parte de un pueblo exiliado, invisible en un reino extranjero. Nadie apostaba por ella. Nadie imaginaba lo que Dios haría con ella. Pero el Rey de Reyes la había elegido en silencio. Preparó el escenario. El trono de Persia quedaría vacío. Y Dios haría que una reina fuera necesaria. No una cualquiera, sino una nacida para el momento exacto en el que la justicia divina tendría que manifestarse. Y Esther fue escogida, no por poder, no por influencia, sino por un propósito eterno. En el mismo reino había un hombre llamado Amán, astuto, manipulador, hambriento de poder y con un odio visceral hacia los judíos, especialmente contra Mardoqueo, que no se inclinaba ante él. ¿Y qué hizo? Preparó una trampa. Diseñó un decreto para exterminar al pueblo de Dios, sellado con el anillo del rey, legal, oficial, irrevocable. Parecía el final. La sentencia estaba escrita. Solo quedaba esperar el día del desastre. Pero cuando el enemigo cree que ha ganado, Dios
ya está preparando el giro divino. Mardoqueo desafió a Esther con una frase que resuena hasta hoy. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ella tenía miedo, pero eligió la fe. Ayunó, oró, se presentó ante el rey, arriesgando su vida, y el favor de Dios la cubrió. El plan de Amán empezó a tambalear. Esther expuso la verdad y el mismo cadalso que Amán había preparado para Mardoqueo fue usado para colgar al mismo Amán. Puedes ver la justicia de Dios. El decreto no fue anulado, pero se dio otro. El pueblo podría defenderse. Y no solo fueron salvados, fueron honrados. Mardoqueo, el despreciado, fue vestido con ropas reales, paseado por la ciudad como un héroe. Esther, la huérfana, se convirtió en una reina que salvó a su pueblo. Y tú, que has llorado en secreto, que has sido injustamente tratado, que has visto al enemigo avanzar, Dios ya está reescribiendo tu historia. Hay decretos de muerte que serán revertidos en decretos de vida. Hay trampas que fueron preparadas para ti, que se volverán contra el enemigo. Hay momentos oscuros que se tornarán en escenarios de gloria. ¿Y si tú también has llegado al reino para esta hora? ¿Y si tú también fuiste posicionado exactamente donde estás para traer salvación a otros? No subestimes lo que estás viviendo. Dios está moviendo piezas invisibles. La justicia puede parecer demorada, pero cuando llega, lo cambia todo. Y en el próximo bloque, descubrirás cómo la justicia de Dios se manifiesta incluso cuando todo parece haberse perdido, y cómo la esperanza puede resucitar después de la pérdida más dolorosa. El clamor de Abel no fue ignorado. Cuando el cielo responde al silencio de los inocentes, ¿alguna vez has sentido que Dios no escuchó tus lágrimas? ¿Que tu dolor fue ignorado? ¿Que el mal venció porque nadie hizo justicia por ti? Entonces, escúchame bien. Dios nunca es sordo al clamor de los inocentes. Y la historia de Abel es la prueba más dolorosa y también la más esperanzadora. Abel fue un adorador. Su corazón era puro, su ofrenda sincera. No buscaba reconocimiento, solo agradar a Dios. Pero su hermano Caín, movido por la envidia, el ego herido y la oscuridad interior, lo asesinó fríamente. Un crimen sin testigos humanos, un cuerpo abandonado en el campo, silencio, injusticia, muerte. Pero en el cielo hubo un temblor. La voz de Dios resonó. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Lo puedes sentir? La sangre hablaba. Dios escuchó lo que ningún ser humano oyó. El cielo no guardó silencio. En esta historia no hay redención para el culpable. No hay restauración para Caín, porque su corazón no buscó el arrepentimiento. Pero hay algo mucho más profundo. Una revelación de que todo dolor que nace de la injusticia es registrado en el cielo. No importa cuán silenciosa fue tu humillación. No importa cuántas veces callaste para evitar el conflicto. No importa si nadie más supo lo que te hicieron. Dios sabe. Dios escuchó. Dios lo anotó. Y aunque en esta tierra la justicia pueda ser tardía o incompleta, en el tribunal de lo eterno no hay corrupción, no hay impunidad, no hay olvido. La sangre de Abel clamaba venganza. Pero siglos más tarde, la sangre de otro inocente clamaría misericordia. Cristo, aquel que fue traicionado, condenado sin culpa, golpeado en silencio, humillado en público y crucificado entre ladrones. Él también murió injustamente. Él también fue víctima de un juicio corrupto, y su sangre también fue derramada en tierra. Pero su sangre no solo clamó por justicia, clamó por perdón. Y ahí, en esa cruz, la justicia y la misericordia se encontraron. Dios mostró que puede hacer justicia sin dejar de extender gracia. Y eso te alcanza hoy.
Tú que fuiste víctima, tienes en Cristo un defensor eterno. Tú que has cometido errores, puedes hallar redención si te arrepientes. La historia de Abel nos recuerda que el cielo nunca es indiferente al sufrimiento de un inocente. Y la historia de Jesús nos revela que la justicia de Dios siempre tiene la última palabra, aunque se manifieste de una forma que nunca esperamos. Así como el clamor de Abel llegó a Dios, tu clamor también está siendo escuchado. Y quizás hoy sea el día en que el cielo te responda. Y ahora llegamos a la parte final de este poderoso viaje. El momento de cerrar esta reflexión con un mensaje que puede marcar tu destino espiritual. En el siguiente bloque, celebraremos el cierre de esta enseñanza con una llamada a la acción, una revelación final y una invitación a permanecer bajo la cobertura divina. La justicia de Dios no se retrasa, solo madura. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo con todo mi corazón. Eres un alma especial, elegida, apartada, marcada por el cielo. Muy pocos llegan hasta el final de una enseñanza tan profunda como esta. Y si tú lo hiciste, es porque algo dentro de ti está clamando por la justicia divina. Hoy recorrimos una historia que no es solo la de Nahara, es tu historia, tu proceso, tu llanto silencioso, tu lucha contra el abandono, el rechazo, la traición y la injusticia. Y si el Espíritu Santo te sostuvo hasta este momento, créeme, no fue casualidad. Por eso quiero pedirte algo que va más allá de un simple comentario. Quiero que escribas aquí abajo, como testimonio y como pacto espiritual con Dios, la siguiente frase: esperé en silencio y el cielo habló. Esa será la señal de que eres uno de los que han soportado las noches oscuras sin dejar de creer. Será tu forma de gritarle al mundo que la justicia divina te alcanzará en el tiempo perfecto. Yo estaré leyendo los comentarios, orando por cada uno de ustedes. Y quiero saber quiénes son los verdaderos guerreros de fe que llegaron hasta el final. Porque esta palabra no fue solo una historia, fue un espejo del alma, una profecía revelada, un acto de justicia divina sembrado en tu espíritu. Ahora, escucha bien, este video puede ser el bálsamo que otro corazón herido necesita. Comparte este mensaje, porque al compartirlo, estás siendo parte de la restauración de alguien que aún cree que Dios se olvidó de él. Y tú sabes que eso no es verdad. Dios nunca olvida. ¿Ya te suscribiste a este canal? Si no lo hiciste, permíteme hablarte con franqueza espiritual. Estás alimentándote sin sembrar de vuelta. Es como entrar a un templo, ser ministrado y salir sin saludar ni bendecir al pastor. Es tiempo de actuar en gratitud. Suscribirte, dar me gusta y comentar no es para mí, es para ti, para que sigas recibiendo estas palabras cuando más las necesites, para que el algoritmo no te robe la voz de Dios que puede hablarte aquí. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. Me llena el alma saber que no estamos solos en esta misión. Tú y yo estamos extendiendo la palabra a los rincones digitales donde las iglesias físicas no llegan. Estamos siendo faros donde hay tinieblas. Estamos levantando altares en medio del desierto. Este canal se ha convertido para muchos en un refugio espiritual. Personas en cárceles, hospitales, hogares rotos, personas que no tienen a quién acudir, pero encuentran aquí una palabra viva, una llama encendida, un susurro del cielo. Y tú, al formar parte de esta comunidad, eres parte de eso. Así que no dejes de seguir viendo nuestros videos. Cada uno tiene una revelación, una palabra exacta, una guía en medio del caos. Permanece bajo la unción. No apagues la llama. Ahora, antes de cerrar este momento sagrado, quiero pedirte algo más.
Detente. Cierra los ojos. Dedica unas palabras de gratitud a Dios, aunque sea en voz baja, aunque sea con lágrimas. Dile gracias por hablarte hoy, por recordarte que Él ve, que Él escucha y que Él nunca falla. Comenta. Esperé en silencio, y el cielo habló. Dale, me gusta. Suscríbete, comparte, y sobre todo, no pierdas la fe. Porque puede que los hombres olviden, pero Dios jamás olvida. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, paz en Cristo.